respecto a lo que es la evolución humana más exactamente. ¿Listo? Entonces, chicos, para hablar de la evolución humana, ¿cierto? Vamos a decir que es un proceso que pues obviamente ha requerido una gran cantidad de tiempo en donde, ¿qué? En donde hemos podido, digamos, evidenciar cambios en todo el aspecto, digamos, morfológico, cognitivo y pues también, digamos, de una otra forma ideológico, ¿no? Permítanme un segundito, chicos, qué pena con ustedes. Entonces, bueno, como les había dicho las clases anteriores o la clase anterior, nosotros pues eh, surgimos o nacemos de un lugar, ¿cierto? Al lado de Sudáfrica, ¿cierto? O bueno, digamos hacia los lados de lo que es África, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, en el Mioceno existía una selva tropical desde el Golfo de Guinea hasta el Índico, en la que se desarrollaron los homínidos. Entonces, habíamos hablado anteriormente, chicos, que bueno, los seres humanos o los homínidos, porque pues en ese momento no son seres humanos, surgen o nacen en esta zonita de acá. Y de ahí pues van a empezarse a repartir por el mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, acá es importante ver que la forma en que podemos o que se ha evidenciado esta situación es con bastantes o con, digamos, con todo lo que ha sido el escalamiento de eh, fósiles que se han encontrado. ¿Listo? Principalmente, pues, de un fósil que ya veremos más adelante, que data como el primer homínido sobre, pues, en la historia. ¿Listo? Entonces, básicamente, chicos, lo que les había dicho hace un momento, pues los homínidos van a tener a través de su proceso de la evolución varios cambios, ¿listo? Entre ellos, pues, uno, la hominización, valga la redundancia, un proceso evolutivo que empezó, fíjense, hace 6.5 millones de años, ¿listo? Nosotros llevamos en constante cambio o evolución 6.5 millones de años. Se produjeron cambios anatómicos, psíquicos y culturales, que fue que de pronto se me escapó ahorita al decirlos. Entonces, es importante, chicos, esto, ¿listo? Entender que nosotros somos el fruto de la evolución de 6.5 millones de años. Por eso actúen como tal, ¿cierto? Entonces, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso complejo y ha sido un proceso, pues, bien interesante, ¿listo? Entonces, entre esos tres cambios, vamos a ver uno, el cambio anatómico. Partimos de que, pues, como obviamente venimos de los monos, ¿cierto? O sea, nuestro ancestro en común es, digamos, una forma de, o un organismo, pues, como un mono, el cual, pues, andaba en cuatro patas, como se dice. No quiere decir exclusivamente que nosotros venimos de un mono, sino que tenemos un ancestro en común que caminaba, pues, en cuatro patas, ¿listo? Esto, digamos, lo que ha hecho o lo que ha permitido, ve, porque no me sale ya, ya, perdón, estaba leyendo el chat. Entonces, la liberación de las extremidades anteriores, que básicamente los que nos indica es que ya pasamos de usar las manos a caminar para otro tipo de situaciones. Entonces, en ese momento, en esos tiempos antiguos, ¿qué funciones empiezan a tomar las manos de los homínidos? ¿Quién me puede decir?
A ver, de a uno. Profe, ¿me puedes repetir? Es que tengo el internet muy malo. Antes, digamos, teníamos un ancestro en común, el cual caminaba en cuatro patas, ¿cierto? Y pasó de caminar de cuatro patas a una marcha bípeda, ¿listo? Haciendo una liberación de las extremidades anteriores, lo que son, digamos, las manos. Entonces, ¿por qué pasó eso o por qué creen que pasó y en qué empezó a darse uso esa liberación de las extremidades anteriores o en qué empezó a darse el uso de las manos en estos homínidos? ¿O qué creen? Pues a más manipulación de ciertos objetos que empezaron a usar, ¿no? Exactamente, sí, como cuáles. Las herramientas. Exactamente. Entonces, uno de los, digamos, de los cambios o digamos de la parte importante es esa, el uso, digamos, de herramientas, el uso de herramientas para la casa, el uso de herramientas para la guerra incluso, para la defensa, el uso de herramientas para la alimentación, ¿listo? La cocción animal, o bueno, la cocción de alimentos, porque pues recordemos que a partir de acá los homínidos empiezan a darle cocción a los alimentos. Esto con el fin de poder, digamos, tener un mayor aprovechamiento de nutrientes. Obviamente ellos no van a decir o no decían en ese momento, no voy a calentar la comida pues para que me aproveche más o para nutrirme más, sino que ellos lo hacían por la facilidad en que, digamos, podían mascar los alimentos, podían, digamos, masticar los alimentos, el sabor de los alimentos. Bueno, cambiaban muchas cosas, ¿cierto? Y esto, pues, la cocción de los alimentos también dio paso o también, digamos, colaboró a aumentar el volumen craneal y encefálico. ¿Listo? Es decir, que la cocción de los alimentos y obviamente entre ellos el consumo de carne permitió un desarrollo cerebral, ¿listo? Es decir, el aumento de la masa del cerebro. Entonces, fíjense cómo pues ahí empiezan a haber todos estos cambios en estos organismos. Disminución del prognatismo. Entonces, básicamente, pues vamos a tener el prognatismo como pues la mandíbula saliente o la mandíbula salida y de los arcos ciliares. Entonces ya sabemos que pasamos de tener una mandíbula más o menos de este estilo, con el cual desgarrábamos, ¿cierto? La carne, desgarrábamos los alimentos, a pasar a este estilo de mandíbula. Obviamente no es así tan de 90 grados, ¿no? Pero pues es similar. Pues en este momento, tomar los alimentos y debido a que tiene una suavidad, debido a que tiene una mayor facilidad de masticación, pues entonces no requería obviamente el desgarre como se hacía anteriormente. ¿Listo? Cambios en las extremidades, pues eso ya lo vimos. ¿Listo? Cambios en las extremidades, pues simplemente es como se desarrolló eh, o cómo, digamos, cambió por ejemplo, en las manos el desarrollo de un pulgar, ¿cierto? En los pies, pues empezó a darse una forma más erecta, ¿listo? Y pues obviamente todos estos cambios anatómicos no se dio de un organismo a otro, como muchas veces nos lo plantean o como muchas veces lo quieren hacer ver para, digamos, deslegitimar la evolución, porque muchas veces lo que hablamos la clase pasada, muchas veces nos muestran la evolución humana de esta manera, ¿listo? Que simplemente fue así, de forma lineal.
Y pues esto es una total mentira. ¿Listo? Obviamente esto es falso. ¿Listo? Esto se dio de forma como un árbol, se dio ramificado, no es una forma lineal. Entonces, es uno de los primeros conceptos que tenemos que entender, que la evolución humana no es lineal. ¿Listo? Es ramificado. Eso por un lado de los cambios anatómicos. Ahora, los cambios psíquicos. Entonces, dentro de los cambios psíquicos o cognitivos, vamos a encontrar control de las conductas instintivas. Entonces, una de las formas más fáciles de nosotros comprender, o bueno, más que comprender, evidenciar nuestras conductas instintivas van a estar datadas de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una furia o están supremamente enojados o están, mejor dicho, sí, o sea, muy, muy enojados, sí. Ustedes muchas veces actúan sin medir las consecuencias de lo que estén realizando. Un ejemplo, están, no sé, están peleando con alguien con palabras, supongo, ¿sí? Entonces llega un punto donde ustedes ni siquiera se están dando cuenta a la final qué pueden estar respondiendo o pueden estarse dando cuenta, pero no se fijan, digamos, la magnitud de la ofensa o la magnitud del daño que se le puede estar haciendo a la persona simplemente por el hecho de que ustedes están liberando su rabia, liberando instintivamente esta situación de la rabia, porque las emociones, cuando digamos tenemos una hiperexcitación de las emociones, salen nuestras conductas instintivas. Eso se puede ver en casos como el mal genio, en casos como la felicidad también se liberan, digamos, conductas instintivas, ¿listo? En casos de tristeza salen conductas instintivas. En momentos como, por ejemplo, también cuando estamos en peligro, ¿listo? Entonces, cuando estamos en peligro, también se expresan conductas instintivas al punto de, por ejemplo, llegar a, obviamente, como pues podría decirse, e incluso, digamos, si uno ve en peligro nuestra vida, podríamos llegar incluso a asesinar a otra persona con el fin de nosotros mantenernos vivos. Entonces, son muchas las formas en que se pueden expresar nuestras conductas instintivas. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. El lenguaje, ¿listo? La diversificación de lenguas, porque somos la única especie animal que pues tienen diversas lenguas, ¿cierto? Diversas, digamos, formas de comunicación, pues en cuanto a, digamos, expresión verbal, se relaciona, ya que pues ustedes ven los otros animales, en este caso los otros animales no racionales, y ellos pues obviamente no tienen la capacidad de hablar más que sus onomatopeyas, pues hablar entre comillas, sus onomatopeyas pues de lenguaje, ¿no? Entre comillas, me refiero a onomatopeyas porque pues nosotros nos referimos como el wow, como el miau, ¿sí? Y esos son, digamos, como los sonidos que expresan los animales para comunicarse entre ellos y no es más. No es que, digamos, veamos a un gato ladrando o veamos a un gato o un perro maullando o no sé, un perro bramando, ¿sí? O sea, digamos, cada animal tiene su lenguaje propio o su forma de comunicarse propia que pues va a relacionar únicamente a las especies animales con las cuales estas mismas se relacionan. La inteligencia. La inteligencia es uno de los factores más notables dentro de la evolución homínida. ¿Listo?
la capacidad, por ejemplo, de crear una herramienta, la capacidad de tomar y apilar piedras para calentar comida, eso es inteligencia, ya que pues respecto a otras especies que no tienen la capacidad o que no saben realizar esto, pues se llama inteligencia. Y obviamente, pues también deriva todos los conceptos que conocemos actualmente en las matemáticas, la ciencia, la física, todo esto también obviamente entra dentro de este concepto de inteligencia. Y finalmente la capacidad de abstracción. Entonces, esto es, digamos, la capacidad de poder comprender lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, fíjense, estos son los cambios psíquicos que van a tener los homínidos. Y finalmente, pues la evolución cultural, eh, construcción de herramientas y otros útiles. Entonces, fijémonos, chicos, que a través del tiempo, a través de la evolución, hemos podido observar en nuestros antepasados cosas como, por ejemplo, vestuarios, cosas como, por ejemplo, rituales, cosas como, por ejemplo, ahí dice herramientas, ya sea de guerra, de supervivencia, etcétera. Cosas como, por ejemplo, chozas, casas, o sea, lugares donde habitan las personas, o pues, obviamente, los homínidos en su evolución, ¿listo? Y pues, manifestaciones artísticas. Vámonos a, por ejemplo, Perú, todo lo que es toda esa zona del Machu Picchu. Esas son las expresiones artísticas antiguas. Y estas, digamos, estas expresiones artísticas, más que artísticas también, son estructurales y arquitectónicas. ¿Listo? Por ejemplo, no sé si ustedes conocerán cómo es el sistema del conducto de agua de Machu Picchu. No, Pero a ver si hay algún video respecto a eso. Es que ellos crearon como una misma, casi que estructura hidráulica o de paso de agua, pues muy complejo realmente, pues para los conocimientos arquitectónicos de ese tiempo, pues es muy, muy, muy amplio. Uno llega a decir como, caray, o sea, son mejores arquitectos que los arquitectos de hoy día, pero pues no encuentro como una imagen que la relacione. Eso lo vi hace mucho tiempo en un documental, pero pues ya no lo veo por ahí. Voy a buscar ese documental a ver si lo encuentro. Entonces, bueno. Y pues las manifestaciones artísticas, bueno, también va esto y también obviamente va todo lo que es lo que ustedes han podido observar alguna vez en su vida, como los dibujos, como los cuadros, como digamos las piedras talladas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues lo que es el progreso científico y cómo pues a través del tiempo pues se han podido desarrollar diferentes ideas científicas, porque pues el progreso científico no solamente relaciona lo que se haga en un laboratorio, ¿cierto? Porque pues muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra científico, únicamente nos imaginamos al tipo o a la tipa en bata en un laboratorio con gafas y guantes haciendo con tubos de ensayo cosas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el proceso científico no solo data de eso, el simple hecho, digamos, de construir diferentes cosas como un sol de arena, un reloj de sol, como digamos, estas, estos progresos arquitectónicos. Sí, todo este tipo de cambios que han generado, digamos, una huella en el mundo son progreso científico. Entonces ya vamos a hablar de los homínidos. Entonces, fíjense que nosotros
hablamos de un registro fósil de aproximadamente, en el Plioceno, aproximadamente 6.5 millones de años. ¿Listo? O sea, para llegar a ser ustedes quienes son, se han necesitado 6.5 millones de años. Por eso les decía ahorita, actúen como tal. Es un meme que sale que dice que usted ha sido un producto de 6.5 millones de años, actúe como tal, ¿listo? Entonces, fijémonos los primeros homínidos o, digamos, de los ancestros, como, digamos, por ejemplo, fijémonos en todo lo que es esta estructura del coxis, cómo va a cambiar para podernos dar el bipedismo, ¿cierto? Entonces, la característica que los define es ser bípedos, ¿listo? Y esa capacidad de caminar erguidos, ¿listo? Entonces, es la diferencia entre caminar acá en 4 patas a caminar ya en 2, ¿cierto? Fijémonos también los cambios cerebrales, bueno, en fin, muchas cosas. Posición erguida. El hombre anda a 2 patas dejando libres manos y brazos. Los humanos alcanzan la posición erguida porque la pelvis humana es más corta y ancha que la de los primates. Entonces, este organismo de acá es un primate. ¿Listo? Y este organismo de acá, pues obviamente ya sabemos que es un humano. Entonces, a partir de ellos dos, pues surgió un organismo en común. Había un organismo en común que pues para dar paso a estos dos organismos. Entonces, fijémonos, chicos, que al ser, en este caso, la pelvis o coxis, una estructura más larga, pues va a permitir que haya digamos, una forma más, no sé si decirlo jorobada, o una forma más, digamos, eh, angular para que el organismo pueda caminar en 4 patas, mientras que nosotros, pues, ya tenemos un desarrollo pélvico que nos permite caminar en 2 patas. Entonces, dentro de la hominización, chicos, el aumento de la capacidad craneana, como hemos venido hablando anteriormente, ¿listo? Y desarrollo del cerebro. Como les dije, básicamente lo que nos permitió ese desarrollo cerebral eh, se dio a partir de la alimentación, ¿listo? Los primates llegan a los 500 centímetros cúbicos y el hombre actual ronda los 1450 centímetros cúbicos de masa cefálica, listo, de cerebro, ¿vale? Entonces, fíjense la diferencia entre, son 500 centímetros cúbicos y 1450 centímetros cúbicos. Entonces, esta evolución ha permitido a los hombres pensar y desarrollar sociedades y culturas. ¿Listo? Entonces, fijémonos acá, el Australopithecus, el Homo habilis, fíjense, digamos, a través del tiempo, cómo el cerebro se fue ampliando. ¿Listo? Entonces, 440 centímetros cúbicos, 630 centímetros cúbicos, 900 centímetros cúbicos. El Neandertal, 1500 centímetros cúbicos. Acá pues teníamos como una expansión, pero pues obviamente no era una inteligencia desarrollada, sino era más la expansión. Y finalmente el Homo sapiens modernos, que pues tiene 1450 centímetros cúbicos de masa cefálica. Dentro de la hominización, lo que hablamos ahorita, desarrollo del pulgar oponible. ¿Listo? Entonces, fíjense en los primates, cómo van a estar los, los pulgares en el chimpancé y en el humano. Si se fijan, pues hay una clara analogía. Es una estructura análoga, ya que, por ejemplo, en los primates les va a permitir agarrar comida, bueno, en fin. Entonces, el pulgar puede tocar la yema del resto de los dedos. ¿Listo? Facilita la manipulación de toda clase de objetos. El hombre puede asir toda clase de objetos y fabricar herramientas. ¿Listo? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá el chimpancé, que su pulgar no es oponible, sino que va a estar ligado como a una estructura diferente.
Entonces, obviamente esto ha permitido eh, el simple hecho de tener el pulgar de esa manera ha permitido que nosotros también, o sea, que esto aporte mucho a la evolución, ya que, por ejemplo, digamos, cuando un homínido podía tomar una lanza en su mano y lanzarla hacia, qué sé yo, un mamut, un tigre, de lo que se fuese a alimentar, entonces esto permitía, obviamente, esa facilidad, ya que pues podía tomarlo a una sola mano y cazar. Eso por ese lado. Y el uso de herramientas para, por ejemplo, producir fuego. Sí, o sea, digamos, si nosotros, ustedes solo imagínense, si ustedes no pudieran cerrar la mano o no pudieran eh, cerrar el pulgar de tal forma que pudieran agarrar algo. Imagínenselo por unos 10 segunditos. ¿Qué pasaría con ustedes si no pudieran cerrar en pocas palabras las manos, si no pudieran agarrar algo? Complicado, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo cosas tan sencillas como un lugar, como un pulgar oponible, permite tantas, digamos, tantas ventajas en el medio en el cual estamos. ¿Listo? Entonces, bueno, dentro de los homínidos también pues, vamos a encontrar distintos géneros. ¿Listo? Uno de ellos es el Australopithecus, que bueno, son unos antepasados bípedos de los humanos con capacidad craneal de 300 a 550 centímetros cúbicos. Fueron, digamos, como de los primeros homínidos que pudieron, digamos, o bueno, como de los primeros organismos que datan para los homínidos actuales o los homínidos modernos. Y el género Homo, ¿listo? Porque pues cuando ustedes han escuchado sobre la evolución, habrán escuchado pues obviamente de los Australopithecus y del género Homo. ¿Listo? Entonces dentro del género Homo tenemos lo que es, por ejemplo, el Homo farensis, el Homo, bueno, el Homo, se me escapan los nombres ahorita, pero bueno, todos los que derivan de estos y que vamos a ver ahorita. ¿Listo? El Homo habilis, el Homo erectus, bueno, en fin. Son varios los cuales derivan de este género. Entonces, fijémonos acá. Tenemos dentro del tamaño de los encéfalos de los homínidos fósiles promedio. Entonces tenemos el Australopithecus afarensis, que es, digamos, como el primer, digamos, de los fósiles más importantes que van a existir y es una de las, de la evidencia evolutiva más fuerte que existe actualmente en la evolución. ¿Listo? Su capacidad craneana, pues, 426 gramos. El Australopithecus africanus, que pues fue un tiempito más después, 436 gramos. El Homo habilis, 619 gramos. Y el Homo ergaster, 805 gramos. A partir del peso, pues se calcula el índice de encefalización. ¿Listo? Para el para el Australopithecus 1,3, para el Africanus 1,4, 1,8 habilis y ergaster 1,9. ¿Listo? Ese es, digamos, como el índice de encefalización. Chicos, vamos a salir y a volver a entrar, porfa.